A ver, Jaime, cuéntame eso de que el cacao es originario de Ecuador. Si nosotros hemos sabido que en Centroamérica mayas y aztecas ya usaban el zocuatl. Los primeros registros históricos son los de Hernán Cortés, pero recientes investigaciones ubican el origen del cacao en la Amazonía ecuatoriana. ¿Ya? Por eso estamos aquí, para conocer un poco más de esta investigación. Bueno, nos encontramos ahorita en el templo, en la estructura principal del sitio Santana La Florida. Este templo está ubicado en una colina artificial construido por el hombre, en la margen izquierda del río Valladolid, que estamos en las cabeceras del río Chinchipe. En realidad el templo es una construcción más dentro de una antigua aldea. Una aldea que está bien estructurada, bien planificada en el espacio sobre una terraza fluvial. Es decir, una terraza que se encuentra junto al río. La aldea tiene aproximadamente unas 25 viviendas, son estructuras circulares. La forma circular es lo que domina en toda la aldea. Hay una plaza central en forma circular. El templo se ubica en el extremo oriental, cerca al río. Antes se pensaba que en la Amazonía solamente habían habitado tribus salvajes, ¿no? Pero estamos viendo que con este descubrimiento hay una civilización que tuvo un conocimiento, un dominio especialmente del trabajo lítico, del trabajo en piedra, ¿no? La importancia de esta estructura es que se transformó un espacio selvático en un espacio social, y para ello se construyó, se levantó aquí más de 4 metros de altura un montículo sobre la superficie original del terreno, y en esta parte superior, en la cima, se edificó un templo. El templo es bastante curioso, tiene una forma circular, que al mismo tiempo reproduce la forma de un espiral. Toda la arquitectura está construida con círculos concéntricos. El eje central del templo, lo que nosotros llamamos el altar, es una hoguera ceremonial. ¿Por qué le decimos hoguera ceremonial? Porque en el interior de la hoguera encontramos ofrendas con materiales nada ordinarios, mascarones de piedra verde, cuentas de turquesa, es decir, una ofrenda que le sacralizó al altar. En el subsuelo del templo se hicieron una serie de enterramientos, una serie de tumbas que se han encontrado, y en el interior del cual hemos encontrado ofrendas, y las ofrendas, tanto cerámicas como de piedra, contenían restos de antiguos alimentos. Entre otros, ahí apareció por primera vez los restos del teobroma, el cacao. El cacao era una bebida energizante que tenían ellos y que era enviada al más allá con los muertos. Es una botella exclusivamente para meter líquidos, denominadas en asa de estribo, es decir, que tienen el pico muy estrecho. Dentro del interior de estas botellas, en por lo menos 3 ejemplares, se han encontrado gránulos de almidón del cacao, que es la primera evidencia que nos da para decir que hubo una bebida, un líquido hecho a base del cacao. Otra cosa interesante, hay basurales, sitios donde la gente ponía los desechos alimenticios, desechos de cerámica, y de ahí también se han tomado muestras orgánicas, y las muestras orgánicas dieron también evidencia de cacao, tanto en gránulos de almidón de cacao como en las pruebas bioquímicas. Ahora, la domesticación del cacao aparentemente es un proceso que se inicia hace unos 7.500 años. La evidencia que nosotros tenemos aquí data de 5.500 años. Esto implica que el hombre comenzó a manipular involuntariamente la genética de las plantas silvestres de cacao al irlas trayendo desde la selva para acá, ¿no? Las estaba sin querer botando las semillas en el contorno de la aldea. Lo que sí podemos afirmar es que se utilizó cacao ya domesticado, es decir, cultivado por el hombre, por primera vez aquí en este sitio hace 5.500 años. Una variedad que coincide justamente con lo que es el cacao fino de aroma, que es lo que ha caracterizado al cacao ecuatoriano, tiene su origen en esta zona de la Amazonía.
Tradicionalmente se decía que el cacao venía de Mesoamérica, es decir, de esta área geográfica ubicada entre México, Guatemala, Nicaragua. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los españoles acá por primera vez, encontraron que el cacao era utilizado ahí y que tenía un valor simbólico. Para el europeo no sabían lo que era el cacao. Sabemos que fue domesticado aquí, que fue utilizado aquí hace 5.500 años. Le estamos dando a las plantas locales, a las plantas amazónicas, un valor agregado. Hoy con estos restos encontrados en esta botella y la mazorca de cacao, o sea, no hay ninguna duda que efectivamente el cacao es originario de aquí, de lo que hoy es la Amazonía. Más aún, cuando en la actualidad el cacao se ha convertido en una planta muy importante en el campo del mercado internacional. Para la exportación, el cacao fino de aroma, el cacao emblemático del Ecuador, es de la Amazonía. Y esto es importantísimo en la medida en que vamos a poder de alguna manera reclamar la originalidad de la domesticación y de la producción de esta planta en esta región del país. Cuando se conoce la primera historia y se conoce de dónde venimos, qué importante era la civilización anterior, los pueblos precolombinos, de alguna manera estamos reforzando nuestra identidad y al mismo tiempo nuestra autoestima. Si sabemos ahora que los pueblos que vivían aquí no vivían en un estado de salvajismo, de barbarie, sino más bien que tenían ya una alta cultura, capaces de desarrollar una arquitectura simbólica muy compleja, estamos añadiendo, le estamos incrementando el valor histórico de esa identidad. La gente se siente en relación directa con esos ancestros. Porque hemos comprobado que en ninguna otra parte del mundo se consumió cacao antes de que en este sector. Hace 5.500 años el cacao entró en la sociedad. Fue un producto socialmente aceptado, socialmente consumido, al cual le dieron muchísimo valor. Tanto valor que cuando los muertos iban al más allá, se iban llevando su botellita de cacao.